Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Busque a Dios, ¿verdad? Porque quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Quizás sea hoy el día de que pueda ser tu alma rescatada. Entonces, déjese pensar para que usted vaya a una sana iglesia, no se enfoque en otras cosas, en el dinero, en otros asuntos. Primeramente busque el reino de los cielos y todo será añadido, como dice la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Padre bueno, Padre de las luces, Padre eterno, todopoderoso. Infinidad de nombres, Padre. No podemos describirte de tu magnificencia, de todos los nombres que tú tienes, porque tú eres todo, Padre. Te pedimos que tú unjas mis labios para dar ese estudio conforme a tus riquezas y gloria para edificación de los santos, de tu iglesia, de tu cuerpo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice, amén. Amén, ¿verdad? Y estamos en nuestros estudios, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchos videos, más de cientos de videos, ¿verdad? Podemos decir, no me acuerdo el número que tenemos, pero nuestra doctrina es la misma. Más de 400 videos, desde allá mi apuntador. 400 videos donde no nos contradecimos lo que enseñamos porque es la sana doctrina. Eso es lo más importante cuando usted esté en un lugar, en una iglesia, que sus enseñanzas no se contradigan, porque Dios no es un Dios de confusión. Eso es lo más importante que usted debe saber. Y estamos en las ordenanzas de la iglesia. Ya enseñamos los misterios. Ya enseñamos las doctrinas, ¿verdad? 7, porque Dios es un Dios magnífico de los 7. Estamos viendo las 7 ordenanzas principales para la iglesia, ¿verdad? Ya vimos las doctrinas y enseñanzas, que es la ordenanza número 1, porque es la más importante, porque es la columna vertebral de la iglesia. ¿Qué te enseñan? ¿Qué predican? La número 2, reuniones y servicios. ¿Cómo nosotros nos reunimos los miércoles y los domingos? ¿Por qué nos reunimos los miércoles y domingos? No nos reunimos los sábados, otros días de la semana. ¿Por qué? Porque hay un motivo bíblico. Ya tenemos esa clase, si usted la quiere ver en YouTube, en las redes sociales. Y la última semana vimos posiciones ministeriales, ¿verdad? Posiciones ministeriales es muy importante. No quiere decir trabajos en la iglesia, porque también se le puede llamar gente que trabaja en una iglesia como oficiales, y lo vamos a ver el día de hoy y lo vamos a explicar más con detalle en la administración de la iglesia. Hoy vamos a ver la administración de la iglesia, es la 4ª ordenanza para la iglesia. La administración es muy importante porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, entonces tenemos que nosotros tener una buena administración, una buena mayordomía en la casa de Él, en el santuario y como iglesia, como cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Primeramente vamos a ver Romanos 12, capítulo 12, del 4 al 5. Romanos 12, si usted está viendo a través de las redes sociales, acompáñenos con su Biblia para que nosotros podamos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 12, del 3 al 4. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿verdad?, el apóstol Pablo, cada uno está entre vosotros que no piense a sí mismo de más elevadamente de lo que debe pensar, sino lo que piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen el mismo oficio, ¿verdad? Y 5 dice, y decía, a nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno de los miembros unos de los otros. Estamos unidos, ¿va? Estamos unidos, así como Estados Unidos, estamos unidos, ¿va? Como Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Venezuela, Estados Unidos de América, estamos unidos, ¿va? ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos. Entonces la primera parte que vamos a ver en la ordenanza de la iglesia, en la administración, estamos viendo la administración, es el registro de la iglesia. Pero primero vimos que está hablando de oficiales, ¿va? Lo vamos a dejar para más adelante.
porque los oficiales no es lo mismo que posiciones ministeriales. Posiciones ministeriales ya enseñamos que la Biblia marca dos: el pastor y el diácono, el pastor y el diácono, o pastor y maestro y diácono. No marcan más posiciones ministeriales que puedan ministrar, ejercer un trabajo en la iglesia que Dios les ha dado. Los oficiales es otra tarea y lo vamos a ver más adelante. Los oficiales pueden ser como los que cuidan los niños, los tesoreros y todo eso, ¿verdad? Y vamos a hacerlo conforme a Dios quiere. Y vamos a ver el registro, que es lo más importante. ¿Qué es un registro? Registro es, porque nosotros somos un cuerpo, aquí el hermano Juan Pérez está dentro del santuario, ¿verdad? Porque este no es la iglesia somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el tabernáculo de Dios o la iglesia. Entonces, el hermano Juan Pérez, que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, está dentro del santuario porque él es parte de la iglesia, ¿verdad? Y como vemos en el pináculo, siempre hay una cruz porque representa que Cristo es la cabeza, pero también es la roca, es la fundación, lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el registro de la iglesia es muy importante. ¿Qué es el registro? De cómo está registrada la iglesia. La iglesia, número uno, tiene que estar registrada a que sea una organización de non-profit, como se dice en español, de sin fines de lucro, ¿va? Sin fines de lucro, ¿va? No es un negocio. Entonces, si la iglesia, todas las iglesias, todos los santuarios deben estar registrados como una organización sin fines de lucro. Si tu iglesia no está registrada ante el gobierno, desde ahí estás en una iglesia falsa, porque tú cómo puedes hacer las cosas de Dios si no puedes hacer las cosas del mundo. Tienes que obedecer la ley. La Biblia dice, el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros príncipes y personas que dirigen el país. Entonces, gobernadores. Entonces, si nosotros tenemos un santuario, tiene que estar registrado ante el gobierno que somos una organización sin fines de lucro. Si el edificio ya está pagado, ¿verdad? Vamos a verlo. Si está rentándolo, también tiene que estar sin fines de lucro. Si el edificio está pagado, el edificio tiene que estar registrado como una zona federal. ¿Qué es una zona federal? Que le pertenece a la comunidad. No le pertenece ni al pastor, ni a la mamá del pastor, ni al abuelito del pastor, porque si no el registro fuera falso. Entonces vemos que muchas iglesias tratan de dar como herencia la iglesia, y eso es diabólico. Esta es una iglesia SS, una iglesia sinagoga de Satanás, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en otros países como en México, que murió el pastor y heredó la iglesia a su hija. Entonces, o sea, eso es una aberración. A su esposa, no a su hija. Estamos hablando de la iglesia donde íbamos allá a hacer la radio. Entonces vemos que hay aberración. En primera, la iglesia no se puede pasar como herencia. Eso es completamente antibíblico. Si usted está en una iglesia donde el pastor, su papá era el pastor y el otro pastor era el abuelo, usted está en una sinagoga de Satanás. No está en una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque las ordenanzas marcan que la iglesia es de Dios. Y entonces el pastor, cuando esté en vida, tiene que entrenar a otros para que alguien ocupe su lugar cuando él esté enfermo, o cuando Dios se lo lleve, o cuando él cuelgue los tenis, como usted lo quiera llamar, pero alguien que pueda cubrir la necesidad de las personas de oír la palabra de él. Él no le pertenece a la iglesia. Entonces, cualquier pastor que se acredita que es mi iglesia es un obrero de Satanás. Que yo voy a abrir otra iglesia es obrero de Satanás. Entonces, porque la iglesia es de Dios. ¿Tú cómo vas a decir el cuerpo es mío? Entonces, ¿dónde queda la cabeza? Entonces, ese es el registro. Tiene que estar registrada así, como una
organización sin fines de lucro y como una zona federal. Eso es lo más importante que deben de saber en el registro, ¿va? Y dentro de esa iglesia hay oficiales, como lo vimos en Romanos 12, ¿va? Vamos a ver Mateo 18:20. Mateo 18:20 que nos dice la palabra de Dios. Mateo 18:20, ¿verdad? Mateo 18:20 que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si las personas no tienen un edificio todavía, se empezaron a congregar en un lugar, en una casa, debajo de un árbol, donde hay dos o más, es una iglesia, porque ahí está el Señor, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ya es muy diferente que la gente quiera adueñarse del lugar. Ya es una aberración para los ojos de Dios, porque ya el registro ya no está para Dios. O sea, si hay iglesias, por ejemplo en México hay iglesias que están registradas como zona federal, pero fallan en la manera de que ellos tienen un concilio. Como va saliendo un pastor, le meten otro de otra denominación. También eso está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ni los concilios ni las denominaciones salvan, sino la palabra de Dios. Entonces, el registro es el punto número 1 para la administración, ¿verdad? Y vamos a ver Hebreos, ¿verdad? La carta de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, capítulo 10, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos. Una carta muy poderosa, pero también muy difícil de entender si no tienes al Espíritu Santo o no has leído toda la Biblia. Y vamos a ver Hebreos 10, 24 y 25, nos dice la palabra de Dios: y si consideramos los unos a los otros para provocarnos en amor y en buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. No dice como en la Reina Valera 1960, ¿ya? No dejándonos de congregar como muchos tienen como costumbre, no. Dice, no dejando nuestra congregación, no dejando nuestra congregación. O sea que un verdadero hijo de Dios nunca abandona su cuerpo, ¿verdad? Como tienen por costumbre, más que exhortándonos tanto uno más cuanto veis aquel día que se acerca, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos que estar en amor, retener el amor y las buenas obras. Entonces, los oficiales tienen que hacer estas dos cosas: amor y ¿qué? Y buenas ¿qué? Buenas obras. Esa es la labor de todo oficial dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, son obreros buenos, ¿verdad? Porque obreros que tienen el amor de Dios. Entonces, no quiere decir que eres servidor, no. La Biblia te llama obrero bueno. Entonces, vemos que el registro es muy importante. Número 2, la pertenencia de la iglesia, ¿verdad? La pertenencia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Hasta si yo tengo 30 años en una iglesia y llega uno y está por una semana, que también le pertenece a él. Si él está sellado por el Espíritu Santo, también es de él. No porque llegó al último, no tiene vela en el entierro. No. La pertenencia le pertenece a él. Muchas iglesias, cuando registran la iglesia como zona federal, ponen a los miembros más antiguos como presidentes o oficiales para llenar los papeles del gobierno, pero en los papeles del gobierno no quiere decir que ellos son los dueños, porque esos oficiales y el presidente puede ser cambiado año tras año. Entonces, la iglesia le pertenece a todos. Entonces, pregunta, si la iglesia le pertenece a todos, entonces todos tenemos que cuidar la iglesia, todos tenemos que limpiar la iglesia, todos tenemos que ver por la iglesia. No, yo ya di mis ofrendas, me vale que paguen la luz o el agua. No, entonces
es de todos, entonces de todos es la preocupación de pagar los biles, de mantener la iglesia, mantener el edificio, de pintar el edificio, que se le caiga el techo o lo que sea, porque es de todos, nos pertenece a todos. Cuando usted llega a una verdadera iglesia, es la casa de usted, no es casa del pastor ni casa de una denominación, no, es casa de todos. En una iglesia es casa de todos. Eso es muy importante, que la pertenece y el registro esté bien asentado. Número 3, ¿verdad? En una iglesia se necesita mantenimiento, ¿verdad? En el mantenimiento sabemos que a veces se descompone algo, ¿verdad? Y como aquí en esta iglesia se nos empezó a llover adentro del baño, ¿verdad? Entonces debemos de resolver el problema, ¿verdad? Y de resolver el problema sabiamente, porque mucha gente dice, no, pues rentamos, entonces le decimos al arrendador que lo arregle, entonces el arrendador nos sube la renta. Entonces si podemos nosotros arreglar algo para mantener la renta baja es mejor, ¿verdad? A echarle la mano al dueño. Por eso muchas iglesias trabajan así, porque el mantenimiento es caro. Por ejemplo, si yo le digo, no, pues que no, este aire no enfría, y yo estoy duro y dale con el dueño, y el dueño gasta como $6,000, $7,000, $10,000 en el aire, pues ¿qué cree? Va a tener que sacar sus dineros de algún lugar, me va a tener que subir la renta. Entonces, si nosotros podemos hacer el mantenimiento mínimo en la iglesia, que si se descompone un baño, se descompone cualquier cosa, un foco, nosotros lo reemplazamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno, porque nosotros estamos para amor, para buenas obras. No porque estemos rentando el lugar, no vamos a hacer amor y buenas obras. Si fuera nuestro edificio, también haríamos exactamente lo mismo. El mantenimiento, que vamos a pintar, y voluntarios. Y también un hermano dice, no, pues yo dono la pintura, ¿verdad? Porque no, que se saque del fondo de la iglesia, que la iglesia tiene dinero. No, si se puede ayudar, es mejor, porque la iglesia es de todos. Y así la iglesia puede crecer, ¿verdad? Por eso muchas iglesias no llegan a comprar un edificio, porque todo se le va en gastos. Eso es muy importante, que haya una visión para un día tener un edificio. Eso es lo más importante en la iglesia. Eso lo vamos a ver hasta la última clase. Entonces vemos que el mantenimiento es muy importante, pero que no solo es mantener el edificio, es mantener la comunión entre hermanos, mantener el amor fraternal, mantener la comunión, mantener la amistad. El mantenimiento va más allá de nada más lo físico o lo que podamos ver, sino es más allá, ¿verdad? Si llega un miembro, darle una buena impresión es muy importante, ¿no? Imagínense, si llega un miembro entonces, y empieza a predicar el predicador y todos los miembros antiguos y viejos están dormidos, entonces ¿qué va a decir el nuevo miembro? ¿Qué va a pensar? Entonces debemos dar una buena impresión para cualquiera que entre. Es parte del mantenimiento, para que mantenernos nosotros como luz, como dice ese Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y ya vimos Hebreos, vamos a ver 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16, que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3:16, nos dice la palabra de Dios. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? El apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis? Pues si no lo sabe, ya lo supo el día de hoy, que si usted es sellado con el Espíritu Santo, pues entonces usted es templo del Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, si tú no mantienes el santuario físico que está fuera de ti, ¿cómo vas a mantener tu templo? Es imposible. Es como si tú dijeras, bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero no sirvo para nada en mi casa. Siempre Dios tiene un orden, ¿verdad? Y eso lo tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a ver Hechos, ¿verdad? O Actos de los Apóstoles. Actos capítulo 2. Actos, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia primitiva con los judíos. Capítulo 2,
los últimos versículos, ¿verdad? Casi los últimos versículos, el 46 y el 47. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían junto con alegría y con sencillez de corazón. Aún todavía ahí le llamaban templo, ¿verdad? Pero no se ve todavía que era santuario. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque todos eran judíos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, el mantenimiento también tiene que ver parte la membresía, ¿verdad? ¿Quién hace la membresía en una iglesia? Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener esa membresía correctamente, ¿va? La membresía también es parte del mantenimiento. Membresía. Membresía no quiere decir que tengas una tarjeta y digas que eres miembro. O si ya eres bautizado te hicieron miembro. No, eso es una aberración. Membresía quiere decir que eres un miembro del cuerpo de la casa de Dios. Eres un miembro y dice Pablo que todos los miembros están ¿qué? Unidos. Y todos son unánimes. ¿Qué es unánime? Yo me pregunto, y le pregunto a usted que nos estaba viendo a través de las redes sociales, ¿qué es unánime? Unánime es que todos piensan lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay que mi hermano piensa en el Chivas Guadalajara y yo pienso en la doctrina de la imputación de justicia. No, todos los miembros piensan ¿qué? Unánime. ¿Unánime en qué? En la misma fe, en las mismas doctrinas, en las mismas enseñanzas, en las mismas ordenanzas, en los mismos mandamientos para la iglesia, ¿verdad? Unánimes, dice la palabra de Dios. Somos colaboradores, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros colaboradores somos de Dios. Vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Entonces nosotros, además de oficial, somos ¿qué? Colaboradores. Entonces usted dígame si nos está viendo aquí o está aquí presente o en las redes sociales, nos está viendo a través de su casita. ¿Un colaborador qué? ¿Qué hace un colaborador? ¿Qué hace? Colabora. Si no fuera colaborador. Entonces, todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros colaboran. No le tienes que estar diciendo a uno, ¿qué es colaborar? ¿Qué es colaborar? No, todos les nace colaborar, porque son partes y son miembros del cuerpo, ¿verdad? Todos colaboran. Si yo veo que se cae algo, lo limpio, ¿verdad? Si yo veo que está sucio algo, lo limpio. Yo por muchos años yo he limpiado la iglesia y no porque yo soy el pastor y aquí mis chicharrones truenan, yo no limpio nada, no, yo colaboro, un buen líder lo hace, ¿verdad? Un buen líder lo hace, ¿no? Yo he pintado la iglesia, yo he hecho de todo, carpintería, plomería, todo en las iglesias, pero ¿por qué? Porque soy un ¿qué? Colaborador. No me tienen que decir hazlo, yo lo hago porque me nace, porque soy parte del cuerpo de Cristo, me nace. Entonces, eso es un buen oficial con amor, con unas buenas obras, él siempre va a colaborar. Esa palabra se usa mucho allá en Sudamérica, como en Colombia, y no sé si en Venezuela. Colabore, ¿va? Me va a colaborar, así dicen las mujeres allá y los hombres allá en Colombia. Me colabora con esto, me colabora con lo otro. Bueno, aquí no tenemos que andar diciendo me colabora, ustedes tienen que nacer del corazón esa colaboración por amor, ¿verdad? Porque eres un buen oficial. ¿Y por qué usted es un buen oficial? Porque usted es parte de ¿qué? Del ejército también. Ejército, ¿verdad? En el ejército hay ¿qué? Oficiales. ¿Y qué hacen los oficiales en un ejército? Están al mando, ¿verdad? No tienen que esperar a que reciban órdenes, ellos saben dar y recibir órdenes y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque son oficiales. Por eso a un oficial lo entrenan diferente a un soldado raso. ¿Por qué? Porque el oficial tiene iniciativa de hacer las cosas.
Y esa clase de oficiales tenemos que ser para el ejército del Señor, ¿va? El Señor de los ejércitos. No Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, ¿va? Entonces vemos que eso es muy importante. Mateo 18, vamos a ver Mateo 18:20, que nos dice la palabra de Dios. Mateo 18:20 nos dice la palabra de Dios, porque donde están 2 o 3 ya la leímos, están congregados en mi nombre, ya la leímos, ¿verdad? Colosenses 3:16, vamos a cambiarle Colosenses 3:16, ¿ya la tiene? Que nos dice, la palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándolos y amonestándolos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los otros, ¿verdad? Enseñar a los otros con sabiduría, ¿verdad? Y amonestando, la palabra amonestando en griego no quiere decir que usted le saque la tarjeta roja como cuando está jugando fútbol, no. Amonestando en griego quiere decir dando sugerencias a otros con la palabra de Dios, dando sugerencias con la palabra de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, viene una hermana y viene toda achicopalada, viene toda pisoteada la hermana, le digo, entonces llega otra hermana y le dice, no hermana, tenga esa confianza que el Señor la va a levantar, le va a dar la fortaleza, porque Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, con salmos y himnos, no con nuestra propia opinión, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. No quiere decir de amonestar, yo te amonesto, no, yo te sugiero, yo te doy un buen consejo, es una amonestación. Amonestación es dar como un consejo a algo que tú puedes hacer mal. Eso se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que la membresía y el mantenimiento, y vemos la 4 es cómo se manejan los oficiales en la iglesia. ¿Cómo se manejan los oficiales? Se tienen que manejar con amor, con buenas obras, ser colaboradores. ¿Quiénes son oficiales? Puede ser el tesorero, la tesorera, muchas mujeres o muchos hombres pueden tener muchas funciones dentro de la iglesia, ¿verdad? No, la 4 es mantenimiento. La 5. Oficiales, colaboradores. Gracias. Segunda apuntadora, gracias. Entonces, fíjense muy bien, los oficiales pueden ser, no quiere decir que tienen posiciones ministeriales. Un oficial no tiene autoridad dentro de la iglesia. Un oficial no tiene autoridad de la iglesia. El oficial trabaja para el general de los ejércitos por voluntad, no para mandar a otros. ¿Por qué no tiene autoridad el oficial? Porque todos los del cuerpo de Cristo son oficiales. Haz de cuenta que va a una fiesta de oficiales. Entonces, si todos tienen el mismo rango, pues no pueden decir nada. Entonces, todos los que están sellados son oficiales para Dios. Por eso nos dice que somos obreros suyos, somos ¿cómo se llama? Embajadores, también nos dice, porque tenemos esa misma autoridad. Entonces es muy importante que el oficial trabaje para la iglesia de muchas maneras, ¿verdad? Si la iglesia ya es muy grande, ¿verdad? Tiene muchos miembros, tiene muchas entradas de dinero, entonces se le puede llegar a pagar a muchos oficiales porque tendrán trabajos ellos de 8 horas, como de secretaria y todo eso. Eso es lícito, ¿verdad? Mientras la iglesia lo pueda soportar o lo pueda pagar, no porque lo tenga que pagar, sino porque esos oficiales están dando todo su tiempo para servir la iglesia. Por ejemplo, una hermana cuida a los niños por 8, 9 horas, 10 horas de todos los hermanos, pues entonces se le paga. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que pueden recibir también
un salario, ¿verdad? Al igual que el pastor o los diáconos, ellos pueden recibir un salario si la iglesia lo quiere, si toda la iglesia está de acuerdo, dice, no, pues le vamos a dar dinero al pastor porque el pastor es su única fuente de ingreso y lo vamos a ayudar, entonces eso está bien, es lícito, pero que el pastor se agarre su salario ya es diferente, que él se agarre todas las ofrendas es diferente, que cobre los diezmos es una aberración porque eso no existe, ¿va? Pero los hay, de que, como decía mi abuela, de que los hay, los hay. Entonces vemos que eso es muy importante. Los oficiales. 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, no, vamos en la quinta, aquí me equivoqué. Mi apuntador estaba bien en la 4. La 5, perdón, la 5 es la membresía. Que hablamos un poquito aquí, pero la membresía es muy importante. ¿Por qué? Porque la membresía son cuántas personas tiene la congregación, cuántas personas depende de esa congregación, cuántas personas ayudan, cuántas personas sostienen esa congregación, cuántas personas actúan, cuántas personas dan, cuántas personas todo. Entonces, eso es muy importante, que la membresía no la da ningún papel, ninguna tarjetita, porque te bautizaste y eres miembro, no. La membresía es cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, tú eres miembro. Y si tú te vas a otra iglesia, sigues siendo miembro, no cambias, ¿verdad? Número 1 es registro, número 2 pertenencia, número 3 mantenimiento, número 4 oficiales, número 5 membresía. Entonces ya vamos mejor, ¿va? Porque la pusimos mejor. La membresía es muy importante porque esta se añade sola, como vimos en la Biblia, el que añade a la iglesia es Dios, no nosotros. Nosotros nada más tenemos que predicar el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Entonces, la persona que crea o que le caiga el 20 va a ser sellado y Dios hace el resto. Porque dice Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe y gracia. Y esto no de vosotros, ni la fe ni la gracia es de nosotros. Entonces, ¿cómo está eso? Tienes que escuchar 1 Corintios 15, del 1 al 4, porque Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír únicamente y el oír la palabra de Dios. Si tú no oyes el Evangelio, jamás serás salvo. Nunca tendrás fe para hacerlo, ¿verdad? Entonces ya la persona puede proceder al arrepentimiento, integrarse como una membresía y ser un oficial. Todo es un proceso que Dios te va procesando, ¿va? Dios te va procesando, ¿va? Número 1, registro. Número 2, pertenencia. Número 3, mantenimiento. Número 4, oficiales, ¿verdad? Aquí vamos, número 4. Número 5, membresía. Ya nos faltan dos nada más, ¿verdad? Pero vamos a leer otras citas. Efesios, vamos al libro de Efesos. Efesos 2, 19, capítulo 2, del 19 al 20, nos dice la palabra de Dios: así que ya no sois advenedienses y extranjeros, sino conciudadanos de los santos, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Jesucristo. Entonces, nosotros ya no somos extranjeros, somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Por eso Jesucristo no solo es el pináculo, también es la roca, que es la base de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en 4:15. 4:15 nos dice: por lo cual es nombrada toda familia en el cielo y la tierra. De lo cual es nombrada toda la familia en el cielo y la tierra. Es muy importante que ya pertenecemos a una ¿qué? Familia. Entonces imagínense, si usted está en un santuario, está en una congregación conforme al corazón de Dios, no está en una sinagoga de Satanás, entonces usted sabe que la iglesia le pertenece a todos, no le pertenece al pastor ni al abuelito del pastor, ni eso. Tiene que tener una membresía, un oficial, todo lo hace voluntariamente. ¿Por qué todo lo hace conforme a un corazón? Porque es familia. Porque es familia. ¿Verdad?
Porque es familia. Esta es la 5, ¿ah? Porque es familia. Entonces, nosotros pasamos a ser ¿qué? Familia. Entonces, pregunta, entonces, si somos una familia, todos somos, otra vez más, me gusta decirlo, ¿ah? Todos somos hermanos. Aquí nada que el pastor es el papá. Todos somos hermanos. Porque ¿quién es nuestro papá? Dios. ¿Por qué yo no le puedo decir papá a un pastor o un líder? Porque él no me dio el espíritu. Aunque me haya compartido lo espiritual, eso no tiene nada que ver. El que me dio el espíritu fue Dios. Entonces Él es mi Padre que está en el cielo. No puedo llamar a nadie más Padre más que a Él, porque Él me dio el espíritu. Entonces nosotros todos los oficiales y todas las dos posiciones ministeriales, que son los diáconos y el pastor, todos los oficiales y el diácono y el pastor y el maestro son hermanos. Entonces, si usted le dice al pastor hermano, está bien, porque es hermano. Si le dice pastor, también. Y si le quiere llamar Juan Pérez, también. El verdadero pastor no se molesta cómo le llamen, porque no se infla. Entonces, eso es lo más importante, que usted sepa que es una familia. Porque ya está dentro de la familia de Dios. No está usted en una familia espiritual, no, una familia de Dios. O sea, nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nuestra familia está con Dios. Nos guste, si no te gusta tu hermano, pues ni modo. No te gusta tu hermana, ni modo. Estás dentro de una familia. A veces no nos gustan nuestros hermanos dentro de nuestras propias familias de sangre, ¿va? Pero pues ni modo. ¿Por qué? Pero tarde o temprano Dios te va a hacer que tú los quieras, ¿va? Que los ames, ¿va? Nada que Dios te va a hacer que los odies con odio jarocho, nada de eso. Entonces, número 6 de la administración de la iglesia es la contabilidad. ¿Qué vamos a contar? Bueno, vamos a contar pues, cuántos miembros teníamos, cuál es nuestra visión, nuestros propósitos, pero también vamos a contar el dinero, porque el dinero se necesita para mantenerse el edificio, ¿verdad? Y la contabilidad lo tienen que hacer dos oficiales, ¿verdad? Dos tesoreros, un tesorero y un ayudante de tesorero. No puede ser ningún diácono ni el pastor. Esa es la entrada financiera, ¿verdad? Ellos van a hacer las cuentas, ellos van a depositar, y entonces el pastor no tiene vela en el entierro con el dinero, porque eso no es bíblico, ¿verdad? Porque ese es trabajo de los oficiales de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces cuando ya no tienen pastor y todo eso, pues los oficiales buscan otro pastor o buscan un anciano. Acuérdense que el anciano puede ser un pastor o un diácono que ya tenga mucho tiempo, que ya conozca las doctrinas, la sana doctrina y que pueda predicar. El diácono puede predicar. Entonces ellos seleccionan uno de los diáconos, si es una iglesia grande que tienen varios diáconos, y ya, una vez estábamos en una iglesia, yo y mi esposa, y un pastor nos dijo, ¿por qué no tienen ningún diácono? Digo, pues nadie está lleno del Espíritu. Dice la Biblia que para ser diácono tiene que estar lleno del Espíritu. ¿Qué está lleno del Espíritu? ¿Lleno de qué? De la palabra de Dios. Y además, el diácono no es nombrado, ni el pastor es nombrado, es llamado por Dios. ¿Verdad? No, es que el pastor nunca ha nombrado diácono. No, el mismo diácono se levanta, empieza a estudiar la palabra, quiere hacer más en la iglesia, entonces él pasa de ser oficial a diácono. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto eso en su corazón, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias falsas que vamos a ungir al pastor, vamos a ungir. Cálmate David, cálmate Saúl, ¿no? No, en el Nuevo Testamento el que te unge es el Espíritu Santo, no un humano.
Eso es muy importante que tú lo sepas. Efesios 5, ya estamos ahí en Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, purificándola en el lavamiento por el agua de la palabra. ¿Qué vamos a santificar? ¿Verdad? Dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia. Entonces, para santificar a tu mujer y a la iglesia, ¿qué tienes que usar? ¡Chachán! Jabón, este jabón. Ese es el único jabón que te purifica y te limpia. En un matrimonio, para tu esposa, para la iglesia. Y dice: para que se presente a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Verdad? Ya tuvimos un cafetín que es mancha ni arruga, que no tenga pecado y no tenga una doctrina extraña o cosas semejantes, ¿verdad? Que dancen en las iglesias y que hagan retiros. No. La Biblia es específica y me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia le da jaque mate a todos los lobos rapaces si tú la trazas bien correctamente. Entonces es muy importante que la palabra de Dios purifique a la iglesia para que se presentase, como dice, a sí misma. ¿Quién te va a presentar puro cuando llegues a la presencia de Dios? Tu pastor que adoraste y lo alabaste y le prendiste una velita. No, a sí misma. Cada quien se va a presentar a sí mismo, porque cuando Dios te sella es un proceso de santificación, que tú vas a llegar santo allá cuando llegues allá arriba, ¿verdad? Y te expulgue todas tus impurezas y te renueve y te dé un nuevo cuerpo y una nueva mente. Y cuando tú llegues allá, vas a entrar un santo. Y si no tuviese el Espíritu Santo, pues sin santidad nunca nadie verá a Dios. Eso es lo que habla en Hebreos: sin santidad nadie verá a Dios. O sea, que el santo no está dentro de ti. Si el santo está dentro de ti, ya lo hiciste, porque lo que son peras y manzanas, Dios te va a pulir lo que Él pueda, pero cuando te haga el proceso para ir a las bodas del Cordero, te van a meter a la máquina del car wash, a que salgas limpiecito, ¿va? Y vas a salir limpio. Entonces eso es muy importante. Y la última, los gastos de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos debemos saber los gastos de la iglesia. Todos los miembros deben saber los gastos de la iglesia. No nada más los tesoreros, los oficiales. Todos saben que se gastó en esto, se gastó en el otro, se compró una cafetera, se rompió una guitarra, se voló un micrófono, compramos pilas. Todos tenemos que saber de los gastos. ¿Por qué todos debemos de saber de los gastos? Para tener conciencia de que hay gastos. Porque todos somos un cuerpo, todos somos una familia. Es como si usted viviera una familia y usted no sabe nada. Que se pagó esto, se pagó lo otro, se ponchó una llanta. No, todo se debe saber. ¿Por qué? Porque está solo en cuerpo. Y eso es muy importante en la administración de una iglesia. Acuérdense, una iglesia conforme al corazón de Dios, no una iglesia SS. Si usted está en una iglesia SS, huya de ahí por su vida, porque es un mandamiento de Dios. En una iglesia sinagoga de Satanás. Entonces, si usted está en una iglesia conforme al corazón de Dios, va a tener esta clase de administración, ¿va? Hay personas que estudian administración de iglesias. Te pueden decir mucho en la administración de iglesias, ¿verdad? Pero te pueden envolver mucho con estrategias, con todo eso. No, esto es lo que dice la Biblia, que seas tú una. ¿Y por qué todas estas cosas? Porque esa es la única manera que tú como cuerpo puedes ser una carta abierta. Esa es la única forma, ¿verdad? Porque si no sabes, ¿verdad? Como si tú estás en un matrimonio y no sabes ni qué onda, ni que tu esposo pagó esto, que tú pagó el otro, esto que el otro. A lo mejor como dicen en inglés, ¿verdad? Sleeping with the enemy. No sabes ni con qué estás durmiendo. A lo mejor estás durmiendo hasta con el propio enemigo, ¿verdad? Porque un matrimonio debe ser de la misma forma como se lleva una iglesia, ¿verdad? No, nos falta tanto dinero los ahorros. Es que hace 10 años le di dinero a mi prima, ¿no? Entonces, ¿qué onda? No, entonces uno debe de saber todos los gastos y saber las cosas que pasan. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuentas claras, amistades largas. Eso es lo más importante. Que
todos luchen por el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Acuérdense que la iglesia tiene dos propósitos. Predicar el Evangelio, uno, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y la segunda es proclamar la segunda venida, ¿verdad? Bien. Esa es la labor de la iglesia, proclamar la segunda venida, porque muchas iglesias no lo hacen, o los falsos maestros no lo hacen. Lo vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Alguna pregunta de la administración de una iglesia sana? Bueno, yo tengo dos. Ok. La primera es, si la persona está empezando con una iglesia, está en una casa, ¿tiene que hacer la parte jurídica de como iglesia sin fines de lucro? La puede registrar ante el gobierno federal. Así sea en una casa. Si tiene una dirección de una casa, la puede registrar como una casa mientras cumpla con los requisitos de la ley. Claro que sí. La segunda pregunta. Si el pastor administra la iglesia, tiene la tarjeta de la iglesia, ¿eso es una abominación? Sí. Porque debe de haber dos tesoreros que lo hagan. Y hay iglesias que ni siquiera tienen tarjeta. Nosotros ni siquiera tenemos tarjeta, para que no haya tentación. ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Verdad? ¿O alguna otra pregunta? ¿No? Y eso es muy importante. Si usted empieza con una congregación en un hogar, en una casa, usted la puede registrar, porque es lo primero que debe de hacer, ¿verdad? Porque su casa no la puede hacer zona federal, al menos que ya esté pagada, pero lo puede hacer ante el gobierno, porque eso es lo correcto, y sacar un permiso no solo estatal, sino también de la ciudad, que usted lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias así clandestinas y falsas, ¿verdad? Imagínense, en la cuestión de la ley no lo hacen, mucho menos en lo espiritual, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Padre, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, por esta enseñanza de administración. Sabemos que la administración de las iglesias comprende muchas cosas, pero estamos dando lo básico para las ordenanzas de la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice: amén. Amén.